Bueno, como les repito, el día de hoy vamos a trabajar en la unidad número 2 sobre el contenido de gramática que tiene esa unidad. Vaya, se van a fijar que voy a tocar un tema de gramática que está en la unidad número 3. Y lo vamos a ver ahora porque el día de mañana vamos a ver sobre el contenido de gramática de la unidad número 3. Y ahí hay mucho contenido, entonces preferí pasar uno de esa unidad para el día de hoy, que estamos en la unidad 2, ¿verdad? Así que por eso vamos a ver, ahora al final vamos a hacer unas actividades. Sería bueno de que tomen apuntes en algunas cositas que sean muy importantes, yo les voy a decir. Todo perfecto, se escucha bien y bien la pantalla. ¿Me confirman? Sí se ve la pantalla. Está bien. Vaya. Si se empieza a ver mal, a escuchar mal, me lo hacen saber. Así no voy a estar explicando. Incluso si se congela la pantalla también me dicen rápido. Vaya, estamos en la unidad número 2, ¿verdad? Este es el nombre de la unidad. Y ahorita ya les puse el tema, ¿verdad? Que vamos a ver ahora. ¿Alguien ya ha visto este tema? ¿O ya llegó a ese tema en la unidad número 2? ¿Sí? No, todavía no he llegado ahí. Yo Bien. igual tampoco he llegado ahí. Vale, perfecto, está bien. Nada más les pregunto para ver si tienen un conocimiento, ¿verdad? Previo o si ya lo han visto. Es bueno preguntar eso para ver cómo están, para ver cómo arrancar, ¿verdad? Ya. Vaya, estos son los demonstrative pronouns. Son llamados demonstrative pronouns y también son calificados como adjectives. Vaya, pero el punto es que este es el tema, ¿verdad? Los demonstrative pronouns debemos de saber primeramente su significado. Aquí en una flechita indica lo que significa cada uno de ellos. Vaya, pero no solo nos vamos a enfocar en su significado, sino que también vamos a aprender a hacer oraciones con estas palabras. Ahora, ¿cuál es su pronunciación? La primera, pueden ver la que estoy señalando, ¿verdad? This, que significa este. Ahora, si se fijan en este, this, se parece, es su significado, this. Permítanme. Alguien, ya está. Vaya, ya. Estamos aquí. Buenas noches. Vaya. ¿Verdad? El significado es muy importante, ¿verdad? Por eso me gustaría que si tienen ahí a la mano un apunte o si pueden tomarle captura, pueden hacerlo para que se nos facilite a la hora de hacer las actividades que vamos a hacer y de esa forma ya vamos a ir memorizando vocabulario nuevo, ¿verdad? Y ir conociendo el significado de cada uno de ellos y cómo se usa. Vaya, el primero habíamos dicho que era this, significa este. Ya vamos a ver oraciones más adelante. Ahora, this, estos, en plural, ¿verdad? Estos. Fíjense bien. Ahora, lo que estoy señalando ahorita, permítanme, vamos a agregar a alguien más.
Vale. La voy a dejar así por si alguien se une. No se ve muy chiquito. ¿Lo pueden ver bien? Yo sí lo puedo ver bien. Se mira bien. Vaya, perfecto, gracias. La voy a dejar así ahorita para que, por si alguien quiere entrar. Vaya, ahora vamos con los que estoy señalando ahorita. El significado de este es that. That. El significado de este, el de abajo, es those. Ahora veamos. El significado de that es ese. Ese. Those. Esos. Ahora, que ya vimos el significado de cada uno de ellos, la pronunciación también, como les repito, si tienen ahí algo para apuntar, hacer apunte, escriban el significado. Veamos. Si vemos estos dos, los primeros, los que estoy señalando, ellos están en singular. This, este, that, ese. Los de abajo están en plural. These, estos, those, esos. ¿Verdad? Ya nos fijamos. Ahora, fíjense bien, la única diferencia es que estos dos, esto es para hablar sobre algo que está cercano, como por ejemplo, si yo digo, this computer is mine. Esta computadora es mía. Ah, pero se pueden estar preguntando, ¿pero por qué está diciendo esta? Si aquí dice que el significado es este. Vaya, este se usa, este demonstrative pronouns, this, ya lo podemos traducir como este o esta, ¿verdad? Al español. Si yo digo this computer o these shoes, ¿verdad? Esta computadora o este zapato. En español sí tenemos esa diferencia, pero en inglés, ¿verdad? Para decir este o esta siempre vamos a utilizar this. Ahora, this computer is mine, ¿verdad? Ya utilicé this en singular. Ahora, si yo digo, that computer is yours. Esa computadora es tuya. Entonces lo estoy diciendo algo que no está cerca de mí. De esa forma se usan los demonstrative pronouns. Este es para hablar de cosas que están cercanas, que tengo cerca de mí, y este para hablar de cosas que tengo lejos. Por ejemplo, pueden ser a 2 o 3 metros, 1 metro de mí, ¿verdad? Pero que no están a la par mía o no las tengo en mis manos. ¿Vamos entendiendo? Sí. Sí. Bien. Ahora veamos los de abajo, que son los que les dije que estaban en plural. Se usan cuando vamos a hablar en plural. ¿Cuál es el significado? Estos. Veamos una oración. These computers are yours. These computers, fíjense bien, these computers are yours. Estas computadoras son tuyas. Ahora, incluso la palabra computer la dije en plural, computadoras, computers. This, porque this se usa en plural. Y en español sería estas computadoras son tuyas. Correcto, aquí dice estos, ¿verdad? Pero como les repito nuevamente, en español usamos este para referirnos a algo, ¿verdad? Ya sea a un hombre y esta a una mujer. Incluso esto no se usa solo con objetos, sino que también con personas. Veamos. These, estos, o también significa estas. Ahora, si yo digo, these computers are yours, en español lo diría, estas computadoras son tuyas. Ah, pero estas, ¿verdad? Son
las computadoras las tengo cerca de mí. Estas computadoras son tuyas. This. Ahora bien, si yo digo those, o sea, este que estoy señalando, those computers are yours. Entonces, estoy diciendo esas o aquellas, también lo podríamos traducir. Esas o aquellas. Lo podríamos dar la interpretación al español, ¿verdad? Esas o aquellas. Ya es algo que está lejos de mí. O sea, al otro lado, ¿verdad? Esas o aquellas computadoras son tuyas, ¿verdad? Ahora, espero que hayan anotado el significado de cada uno de ellos y hayan entendido los ejemplos que les di ahorita. Ya vamos a ver más ejemplos más claros porque se los voy a presentar y no solo los voy a estar diciendo. Vamos entendiendo, eso es lo más importante, que me digan si todo está claro hasta ahorita, su significado, cómo se usa. O sea, unos están en singular, otros en plural, ya lo mencioné. Veamos la diapositiva otra vez, para que nos vaya quedando más claro aún. Porque sí es un poquito difícil al inicio, para algunos y pues para otros se facilita también. Veamos. Estos dos, dije que estaban era para hablar estos dos, los de arriba. Singular. Singular, correcto. ¿Y los de abajo? Plural. Plural, vaya. Tengan en mente eso. Vaya, tengan en mente eso. This and that, singular. This and those, plural, ¿verdad? Plural. Ahora, la única diferencia que tienen ambos, estos dos que están a la par, es que uno es para hablar de algo que tengo cercano y este es para hablar de algo que está lejos de mí. Ahora les repito el ejemplo. This computer, that computer. O si digo, this man, este hombre, o that woman, esa mujer está lejos de mí, ¿verdad? Y hablé en singular. Ahora veamos otro ejemplo. This man, estos hombres, ¿verdad? Ahora, those women, ¿verdad? Esas o aquellas mujeres. Entonces, ¿verdad? Uno es para hablar de cosas cercanas, el otro para hablar de cosas lejanas, pero los dos en plural y estos dos en singular. Vale, ¿está claro ahorita los ejemplos y cómo lo debemos usar? Sí. Bien, perfecto, avancemos entonces. Vale, ya vamos a ver más ejemplos. Veamos. Demonstrative show where an object, event, or person is in relation to the speaker. Dice que los demostrativos, que son los que acabamos de ver, muestran donde un objeto, vean bien, nos muestran donde un objeto, evento, event, or person is in relation to the speaker. Nos muestran donde un objeto, evento o persona está en relación con el hablante. Entonces, ellos se usan para referirnos a personas, objetos, incluso eventos. Ya vamos a ver ejemplos. They can refer to a physical or a psychological closeness or distance. Ellos pueden referirse a una distancia o cercanía física o psicológica. When talking about events, veamos bien, cuando hablamos, when talking about events, cuando hablamos sobre eventos o acerca de eventos, the near demonstratives are often used. Los demostrativos cercanos
Fíjense bien, los demostrativos cercanos, que son los que les dije, que unos son para referirnos cuando hablamos que tenemos cosas, algún objeto en nuestras manos, y otro que está lejos de nosotros. Por eso aquí dice, the near demonstratives, los demostrativos cercanos, a menudo are often used, a menudo son usados to refer to the present. A menudo son usados para referirnos al presente. While, mientras que, the far demonstratives often refer to the past. Mientras que los demostrativos lejanos a menudo los usamos para referirnos al pasado. Ya vamos a ver ejemplos para que no nos confundamos. ¿Pueden ver el cuadrito donde dice example? Sí. Yes. Vaya, sería bueno que también si tienen algo ahí para anotar, lo anoten para que nos vayamos quedando ya cuáles son los cercanos y cuáles son los lejanos. Aquí dice, el que dice near the speaker, near es cercano, far es lejos. Así que here, there, aquí, allá, ¿verdad? Estos son los cercanos, near the speaker, this and this. Solo que hay una diferencia. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre los dos? Entre los cercanos hay una diferencia. La similitud que tienen ambos es que son cercanos para referirnos a cosas cuando nos vamos a referir a expresar una idea, ¿verdad? Vamos a decir una oración sobre algo que está cerca de nosotros, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Uno es singular y el otro es plural. Correcto, uno es singular y el de abajo es plural. Eso es lo que quiero que ya se les vaya quedando claro. Ahora, veamos lo de aquí. Aquí dice, far from the speaker, lejos del hablante. Estos son los que decía en el ejemplo que acabamos de ver, en el concepto decía que a menudo los demonstrativos, los far demonstratives, los demostrativos lejanos, a menudo son usados en el pasado cuando nos referimos a eventos, que vamos a llegar a esa parte. Vaya. Hay otra diferencia en ambos, en estos dos. Vaya, la similitud que tienen ellos es que son lejanos, dice. Pero, como dijo él, uno en singular y el de abajo está en plural. Vaya. Incluso aquí dice demonstrative singular, demonstrative plural, ¿verdad? Por eso quiero que vayan haciendo apuntes para que se nos vayan quedando y vayamos entendiendo los ejemplos. Y cuando hagamos las actividades se nos facilite un poco más, ya que es primera vez, si es primera vez que ven el tema, pues sí se va a hacer un poco difícil. Vaya. Ya llegamos a la parte de las oraciones, sentences. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Vaya, permítanme. Sí. Permítanme que voy a agregar a alguien que acaba de entrar. Bueno, creo que ya entró. Sí, ya. Vale. Aquí estábamos en la parte de las oraciones. Vale. Veamos la primera. Dice objects. Objects. Cuando nos referimos a objetos. Estas son parecidas a las que
les estuve diciendo al inicio, son parecidas. Cuando yo estuve diciendo los ejemplos de la computadora, this computer, that computer, those computers, y eso eran sobre objetos, nos estamos refiriendo a un objeto, ¿verdad? Bueno, ahora veamos esto, que dice que es cuando nos referimos a objetos, objects. Aquí dice, en las letras rojas, near the speaker, far from the speaker. Veamos primeramente veamos lo que dice near the speaker. This remote control is yours. This remote control is yours. ¿Verdad? Este control remoto es tuyo. Ahora veamos la siguiente. These vegetables are expensive. These vegetables are expensive. Como sabemos que este de aquí es en plural, entonces el sustantivo, el noun, debe ir en plural también. Ya no solo voy a decir vegetables, sino que vegetables, ¿verdad? Y aquí nunca voy a poner is. This vegetable is expensive. No, sería are, ¿verdad? Porque are es, ya sabemos que es plural. These vegetables are expensive, ¿verdad? Ahora bien, los dos se están refiriendo a algo que está cercano, ¿verdad? Ahora, si yo tengo el control remoto cerca de mí, voy a decir, this remote control is yours. Ahora, si yo lo tengo lejos de mí, voy a utilizar that, ese, aquel, ¿verdad? Lo podríamos interpretar de esa manera, ese o aquel. That remote control is yours. Ese control remoto es tuyo, ¿verdad? Ese que está lejos de nosotros. Ese o aquel, ¿verdad? Ya vimos These vegetables are expensive. Que también es cercano, ¿verdad? Algo que tengo cerca de mí, pero como pues no solo es un vegetal, sino que son muchos tipos de vegetales que hay en donde yo estoy, entonces no voy a utilizar solo este de aquí, this, sino que these vegetables are expensive, ¿verdad? Are expensive. Ahora, si están lejos de mí, voy a utilizar those, que significa esos o aquellos también. Those vegetables are cheap. Those vegetables are cheap. Aquellos o esos vegetales son baratos. Eso es cuando nos referimos a objetos, ¿verdad? A objetos. Veamos cuando nos referimos a eventos. Events, dice aquí. Events. Veamos. This trip will be great. ¿Alguien me podría decir qué significa esto? Toda esta oración, ¿qué quiere decir? This trip will be great. ¿Este viaje sería genial? ¿O... Ajá. Sí, correcto. Será genial, ¿verdad? Este viaje será genial. Será genial. Ahora, habíamos dicho, ¿verdad? En la pequeña definición que leímos, decía que los near demonstrative, los demostrativos cercanos a menudo son usados para referirnos al presente. Y si leemos estas oraciones, están en presente. This trip will be great. Es algo que está pasando ahorita. Por ejemplo, cuando nos referimos a un evento y yo digo, this trip will be great, man. Este viaje será genial. O sea, es algo que está pasando en el momento. Es un evento, ¿verdad? Un acontecimiento. Ahora,
These parties are bored. Estas fiestas son aburridas. These parties are bored, ¿verdad? These parties are bored. Estas fiestas son aburridas. Es algo que está pasando ahorita, en el presente, ¿verdad? Cuando nos referimos a eventos. Ahora, y decía en esa definición que los far demonstratives, los demostrativos lejanos, son para referirnos a menudo al pasado. Leamos esta de aquí. That trip wasn't great. That trip wasn't great. Esta es una contracción del was not. That trip was not great. Ese viaje no estuvo genial. Ese viaje no estuvo. Vean bien, escúchame. Es ese viaje. O sea, cuando digo ese viaje, me estoy refiriendo a algo que ya pasó, ¿verdad? Ese o aquel viaje no estuvo genial. Algo en el pasado, ¿verdad? Y en la definición decía que los far demonstrative, los demostrativos lejanos, a menudo son para referirnos al pasado. Entonces, llegamos a la conclusión, ¿verdad? De que estos dos se usan en presente cuando hablamos de eventos y estos que tenemos aquí, that and those, ¿verdad? Que son los demonstrative lejanos, se usan en pasado cuando nos referimos a eventos, ¿verdad? A eventos. Veamos la que tenemos aquí. Those parties are awesome. Those parties were awesome, ¿verdad? Aquí era were, yo lo puse are, pero were. Those parties were awesome. Estas fiestas estuvieron asombrosas, ¿verdad? Porque es en el pasado. Those parties were awesome. Ahorita lo vamos a corregir. Así. Those parties were awesome. Esas fiestas, esas, ¿verdad? O aquellas fiestas estuvieron asombrosas. Algo que ocurrió en el pasado. Ahora, me gustaría saber si vamos entendiendo el uso que se le debe dar a cada uno de ellos. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Tienen preguntas? Siempre vamos a tener el link, ¿verdad? De esto para repaso. Sí, siempre. Gracias. Pero si tiene dudas ahorita puede preguntarme. ¿O no ha entendido muy bien? Sí, lo que pasa es que creo que siempre me es favorable en caso de hacer refuerzo, ya viéndolo nuevamente, pero ahorita voy bastante bien. Sí, le entiendo. Está bien. Gracias. Sí, sería bueno, de verdad, que cuando existen dudas, quedan dudas, ¿verdad? O se ha olvidado algo, ya podemos ver la parte ahí en la que se nos ha olvidado algo. Vale. Solo una pregunta, ¿solamente es exclusivo en tiempo pasado? ¿No se puede utilizar para nada en alguna oración a futuro? Aquí esta oración que está aquí está como algo que va a pasar. Esta que está aquí, this trip will be great, será o va a ser genial. Este viaje va a ser genial, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al futuro, pero el acontecimiento, el evento, está en presente, cuando yo lo dije. Ahora, un ejemplo, como que vamos en una excursión y yo le digo a uno de ustedes, this trip will be great. O sea, en el momento que lo dije, está en presente. This trip, este viaje, el viaje en el que vamos. Pero estoy insinuando que va a ser genial cuando lleguemos, ¿verdad? A donde vamos. Esta está como en futuro.
¿verdad? Lo que va a pasar, pero la oración, ¿verdad? El evento en sí es en presente. Ahora, no sé si aclaré ahí su duda un poco. Sí, sí, correcto, muchas gracias. Bueno, ahora veamos cuando nos referimos a personas. Person dice aquí, person. Cuando nos referimos a personas. Near the speaker, siempre les pongo aquí, near es cerca. Es bueno que vayamos aprendiendo el vocabulario. Lejos, ¿verdad? Near the speaker, far from the speaker. Veamos la primera. This is a worker person. This is a worker person. Esta es una persona trabajadora. Está cerca de mí, ¿verdad? Porque utilicé this. This is a worker person. Esta es una persona trabajadora. Ahora, these people are lazy. Estas personas, o esta gente, por decirlo así, esta gente es perezosa. O estas personas son perezosas. Lazy, ¿verdad? This is a worker person. Me estoy refiriendo solo a una persona. These people, ¿verdad? Estas personas son perezosas. Ahora, veamos este de aquí. Far from the speaker. That is a worker person. ¿Verdad? Aquel o ese, ¿verdad? O esa persona. That is a worker person. Esa es una persona trabajadora. Me estoy refiriendo a una persona que está lejos de mí. Esa es una persona trabajadora. Como por ejemplo cuando señalamos, esa es una persona trabajadora, ¿verdad? Ahora veamos. Those people are trustworthy. Those people, aquellas, siempre está lejos de mí, solo que ahora estoy hablando en plural. Those people are trustworthy. Aquellas personas son confiables. Es cuando ya señalamos, ya no están cerca de nosotros. Those people are trustworthy. Veamos estos otros ejemplos. This is a good student. This is a good student. Por ejemplo, que uno de ustedes esté cerca de mí y yo le diga a alguien más, this is a good student. Este es un buen estudiante, ¿verdad? Está cerca de mí. Ahora, veámosla, está a la par. That isn't a good student. ¿Qué significa esto en español? That isn't a good student. Ese no es un buen estudiante. Correcto, ese, ¿verdad? Ese, ya no digo este, sino que ese. Es como, por ejemplo, que está lejos de mí y yo le diga a alguien más, ese está lejos, ¿verdad? De mí, ya no está cerca. Ese no es un buen estudiante, ¿verdad? That person isn't a good student. Esa persona no es un buen estudiante. Veamos la que está abajo. These are Susan's parents. These are Susan's parents. Estos son los padres de Susan. Estos son los padres de Susan, ¿verdad? Estos, si utilizo este que está aquí, diría, estos son los padres de Susan. Estos son los padres de Susan. Así diría. Entonces, por eso tengo que ser cuidadoso cuando voy a escribir, ¿verdad? Estos dos, uno es en singular y otro es en plural. Como me estoy refiriendo a los padres de Susan, padres, ¿verdad? Entonces tengo que utilizarlo en plural. No voy a utilizar este. These are Susan's parents. Veamos el siguiente. Those aren't Susan's parents. Those aren't. O esta es la contracción. Those are not Susan's parents. ¿Verdad?
aquellos o esos No son. no son los padres de Susan, ¿verdad? Es como que yo le diga a uno de ustedes, aquellos no son los padres de Susan. Y cuando ustedes escuchan aquellos, es porque me estoy refiriendo a alguien que está lejos de mí, personas que están lejos. Aquellos, ¿verdad? Aquellos no son los padres de Susan. Pero cuando ya escuchamos estos, es porque están cerca de nosotros, ¿verdad? En español siempre existe esa diferencia que utilizamos ese, incluso esta, esa. Pero en inglés, para referirnos, this significa este o esta. This, estos o estas. That, ese o esa, ¿verdad? Those, esos o aquellos, ¿verdad? Ahora, ya aquí vamos a ver otros ejemplos, pero me gustaría saber si vamos entendiendo. ¿Hay dudas? Porque a la hora de hacer las actividades en la plataforma nos vamos a encontrar con actividades parecidas de que tenemos que trasladar estas palabritas a los espacios en blanco y tenemos que conocer un poco el vocabulario y tenemos que saber qué significa cada uno de ellos, cómo se usa también, ¿verdad? Cómo lo debemos usar. Unos son en singular, otros son en plural, unos son cercanos y otros son lejanos. Debemos saber todo eso. Algo muy importante que les quería decir. Estos dos primeros que les estoy señalando ahorita, siempre los van a usar this is, that is. Los de abajo siempre van a utilizar these are and those are. ¿Quedó claro eso? Los de arriba siempre va a ir con this is, that is. Y los de abajo, these are, those are. Siempre, siempre. Veamos estos ejemplos. Examples. Siempre les pongo aquí near the speaker, far from the speaker. Veamos primero los que están cerca. ¿Alguien me podría leer la primera oración? This is a nice surprise. This is a nice surprise, ¿verdad? This is a nice surprise. Esta es una buena sorpresa o una sorpresa genial. This is a nice surprise. Ahora, veamos esta. That must have been a nice surprise for you. Esa debió haber sido una sorpresa genial para ti. Esa, ¿verdad? Aquí me estoy refiriendo a algo que ya sucedió. Como dijimos que los demostrativos lejanos a menudo son usados en el pasado. Y este que está aquí es lejano, that, ese. Así que por eso dice en español, that must have been a nice surprise for you. Esa debió haber sido una sorpresa genial para ti. Y veamos esta. This is a nice surprise. Esta es una sorpresa genial. Vamos a la siguiente. ¿Alguien lee la segunda? Sí. These apples are mine. Correcto. These apples are mine, ¿verdad? Apple es manzana y apples, manzanas. Entonces, como sabemos que este es para referirnos en plural, ¿verdad? These apples are mine. Y en español, ¿cómo sería? Estas, ¿verdad? Estas manzanas son mías. Estas manzanas son mías, correcto. Ahora, léame la que está a la par en inglés. Those apples are mine. Those apples are mine. Good. Aquellas, ¿verdad? O esas. Aquellas manzanas son mías.
esas manzanas son mías, ¿verdad? Ahora, veamos. Esta que está aquí. What are you up to these days? What are you up to these days? ¿Cómo has estado estos días? Dice aquí. Esto es un saludo. What are you up to? Es un saludo como el de how are you, ¿verdad? Como el otro saludo de how do you do? O how is it going? What's up? Todos esos. Y esta es otra forma de un saludo. What are you up to? ¿Cómo has estado o cómo estás these days? Estos días. Fíjense, aquí utilizó these, estos y days, ¿verdad? En plural siempre. What are you up to these days? Estos días. Ahora, veamos la que está a la par. Those days were nice. Those days were nice. Aquí, ¿ustedes creen que me estoy refiriendo al presente o al pasado con esta oración? Those days were nice. Aquellos días. Pasado. Pasado, ¿verdad? Aquellos días fueron geniales. Correcto, correcto. Aquellos o esos días fueron geniales. Y cuando digo, what are you up to these days? ¿Me estoy refiriendo al presente o al pasado con esta? Esto, al presente. Correcto, al presente, ¿verdad? Está bien fácil. Eso solo es cuando nos referimos a eventos, ¿verdad? A eventos. Ya cuando nos referimos a objetos o a personas, ahí ya no diferenciamos, ahí no hay de que, esa oración está en pasado o en presente, no. Ahí más que todo estaría en presente. Ahora, veamos. This time I won't be late. This time, vean bien, this time I won't be late. ¿Alguien me podría decir qué quiere decir en español? This time I won't be late. ¿Alguien sabe? Esta vez no llegaré tarde o no estaré tarde, ¿verdad? Esta vez, pero lo que más me importa es esto, miren. This time, esta vez. Ahora, si aquí dijera that time. Esa. Ajá, esa vez, ¿verdad? Esa vez. Ya como refiriéndonos en pasado. Correcto. Ahora veamos esta que está aquí. We really surprised you that time. We really surprised you that time. Dice en español. Nosotros en realidad te sorprendimos aquella vez, ¿verdad? Aquella vez. ¿Ustedes creen que esa oración está en presente o en pasado? En pasado. Pasado, ¿verdad? Entonces, por eso es que, le repito, los lejanos, cuando nos referimos a eventos, solamente cuando nos referimos a eventos, entonces los demostrativos lejanos, que son that and those, esos se usan en pasado. Esos se usan en pasado. Y los cercanos en presente, cuando nos referimos solamente a eventos, Ahora veamos esta que está aquí. Aquí nos estamos refiriendo a una persona. Y es una pregunta. Is this John's house? Esta es una pregunta. Para hacer preguntas, fíjense bien. Para hacer preguntas, solo cambiamos de lugar, igual al verbo to be. Que cuando decimos you are, para hacer la pregunta decimos are you. Entonces aquí igual, cada uno lo cambiamos de lugar. Is this John's house? Ahora, veamos. ¿Es esta la casa de John? Es esta la casa de John, ¿verdad? Aquí como nos estamos refiriendo a una persona, aquí no hay una diferencia si aquí se utiliza this porque está en presente, no.
Veamos esta que está aquí. Siempre nos estamos refiriendo a una persona. Is that John's house? ¿Alguien me la podría traducir al español? Is that John's house? ¿Es esa la casa de John? ¿Es esa la casa de John? Entonces, en ese caso, no me estoy refiriendo al pasado tampoco, pero sí me estoy refiriendo a algo que está lejos de mí, ¿verdad? Ahora bien, fíjense bien, lo que les quiero decir, que solamente cuando nos referimos a eventos, es que hay que ver la diferencia, que that and those se utiliza en pasado y this and this en presente, cuando nos referimos a eventos. Pero cuando nos estamos refiriendo a personas, solamente this es para algo cercano y that en lejano. Is that John's house? Como dijo ella, es esa la casa de John, ¿verdad? Veamos esta que está aquí. This sugar is for my crepes. Esta azúcar, ¿verdad? This, esta. Ahora vemos esta. You can use that sugar for your cake. You can use that sugar for your cake. Nos estamos refiriéndonos a objetos en este momento. ¿Cómo dice en español? You can use that sugar for your cake. ¿Cómo sería en español? Tú necesitas usar azúcar en tu pastel, en tu algo así. Vaya. En este caso de ella, tú puedes usar esa azúcar, así sería. Puedes usar esa, that sugar, esa azúcar. Es algo que está lejos de mí, ¿verdad? Si yo le digo a alguien, you can use that sugar, lejano. Ahora sí le digo, you can use this sugar, es porque yo la tengo en mis manos o está cerca de mí. Ahora, ¿hay dudas en cuanto a eso? Hola. No. Vaya, vamos a hacer una actividad. Solo la voy a buscar, nada más. Solo la voy a buscar, no se van a salir porque todavía nos queda otro tema, pero vamos a hacer la actividad porque quiero ver cómo andamos, ¿verdad? Si quedó un poco claro. Ya practicándolo no está nada difícil. Como dijo ella, a veces quedan como cositas que se olvidan, entonces es bueno volverlas a ver. Siempre es bueno practicar eso. Ahorita pueden ver la pantalla o no. Hola. ¿Pueden ver la pantalla ahorita? No con presentación. Hola. Hola, ¿alguien me confirma si puede ver la pantalla? Se ve la pantalla, No, pero no no se la puede ver. presentación. No, la presentación no se mira. Vaya. Oscura se mira. No, solo los participantes. Vaya. Solo la llamada. Sí, ahorita les comparto. Sí, yo necesito inglés.
Vaya, ahora. Ahora sí. A uno. Yo sí puedo Sí. ver la pantalla. Ya. Vaya, gracias. Los demás. Sí, se logra ver la pantalla y ahora. Vaya. Sí. Vamos a comenzar con esta actividad. Y dice aquí, completa la frase. Aquí le falta el demonstrative pronoun en esta parte. Incluso aquí está en español, pero creo que voy a esconder esta parte. Creo que ya no se mira. O sí se ve en español. No, No. Veamos. Dice aquí, John is my pencil. ¿Cuál sería? Sería this, that, those. This. ah, Así. This is my pencil. John, this is my pencil. Alguien dijo that. ¿Sería that? sí, porque si es ese, entonces sería that. Pero si sería Ajá. este, entonces sería this. Pero en este caso, si leemos bien la frase, entonces se apega más el that. Sí, vaya. Los dos es correcto. This or that. Con los dos está correcto. Pero Es que no mejor la voy sabemos si a está cerca o está lejos, ¿no? Ajá, sí, es verdad. Con los dos está correcto. Pero de acuerdo a lo que dice en español, sería this, este. ¿Verdad? Sería this. Como dijo él, no sabemos si está lejos o está cerca, ¿verdad? Pero está correcto el uso. Vea, le damos comprobar y está correcta. Well done, dice. Porque en español así está. John, este es mi lápiz. This is my pencil, ¿verdad? Cercano. Pasemos a la siguiente. Look, people are my parents. ¿Cuál sería? Those. ¿Los demás están de acuerdo que sería those? Yes, those. Ajá, ok. Those. Well done. The next one. So, excuse me, is your wallet? Una pregunta. Sería that. Yo pienso que sí. Leanla en No, español. sería this. Sería this. Sí. Es que si escribo that, estaría correcto también. Excuse me. Is that your wallet? ¿Es esa tu billetera? Sería correcto y no hay ningún problema, pero la página me la pondría como incorrecta porque en español dice este, no ese, ¿verdad? Entonces, por eso es de poner this. Between movies, I don't know which one I want to see. Pero enfoquémonos en esta, dice, entre, no sé cuál quiero ver, dice. Yes. This. Es, ajá, correcto. ¿Así o el otro? Esto sería. El otro. Sería el otro. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Que el otro es plural. Este es en plural. El otro es en singular, ¿verdad? Between these movies, porque movies en películas, entonces está en plural. Entonces, this, between these movies, entre estas películas, I don't know which one I want to see. No sé cuál quiero ver entre estas, ¿verdad? Incluso aquí dice estas. Entonces, por eso sería. Vaya.
Mira esos hermosos animales. Look at beautiful animals. Look at Those. those. Espero que los que no están participando vayan viendo, ¿verdad? Y vayamos ahí entendiendo un poco. Porque esto es como práctico para que vamos poniendo en práctica lo que acabamos de ver. Estas son nuestras chaquetas. Are our jackets. ¿Cuál sería? This. Así. No, el otro. This. Ok. Good. La correcta. These are our jackets. Recuerden lo que les dije, que en los que íbamos a utilizar el are con los que son en plural. This and those. Y this and that es con el is. This is, that is. Esos son tus amigos. Are your friends. Pero falta ahí la palabrita en inglés. Those. Vaya, pero alguien me dijo this. Sería this. Ajá. Sería this entonces. Vaya, ¿por qué piensa usted que sería No. this? Sería el otro. This. Ajá. Vaya, pero no sé cuál sería. Pero explíqueme, vaya, explíquenos usted por qué sería el otro. Porque estamos hablando en plural. En plural. Y también en la oración se está refiriendo a algo que está en a personas Cerca. cercas, cree usted. Lejos. Lejos, ¿verdad? Porque dice esos. Entonces, cuando nos referimos a algo, a personas que tenemos cercanas, decimos estos, ¿verdad? Estos, pero cuando nos referimos a personas que están lejos, decimos esos. Entonces sería Those. those. Are those your friends? Esos son tus amigos, ¿verdad? Hola, soy Sandy. Hi. Aquí sería this. This is Sandy. Entre estos dos vestidos, fíjense bien, entre estos dos vestidos, ¿cuál prefieres? Between. This. Fíjense bien. Aquí, ¿por qué? Explíquenos por qué sería this. Como hablamos de plural, pero la oración, bueno, es que la oración se puede leer entre cerca y lejos también. Entonces puede ser entre this y this. Ajá, correcto. Ajá, vaya. Pero aquí como en español, bien fácil leemos estos, ¿verdad? Estos, entonces sería en plural, ¿verdad? Que sabemos que this es en plural, el otro es en singular. Pero como aquí dice estos, está en plural. Y también es cercano, ¿verdad? Estos. Ahora, fíjense bien. Ese es mi teléfono móvil. Ese is my mobile phone. That. Correcto. ¿Por qué sería that? Porque me estoy refiriendo a algo que está lejos de mí. Está lejos de mí y también porque es en singular. Solo dice ese. Fíjense bien, es que leanla bien en español. Solo dice nada más ese.
Ahora, si ya dijera esos, es porque es en plural. Pero solo dice ese. Y es algo que está lejos. Ese. That is my mobile phone. Porque cuando nosotros, incluso en español, cuando algo está lejos, cuando si mi teléfono estuviera lejos, no voy a decir este es mi teléfono. Voy a decir ese es mi teléfono porque está lejos. Creo que conozco a esa mujer. I think I know. That. Good. That woman. ¿Verdad? Porque dice esa, está en singular y se está refiriendo a algo que está, a la persona que está lejos, ¿verdad? Correcto, muy bien. Este es mi nuevo abrigo. Este. This. This. Así. O el otro. En plural. ¿Singular o plural? Singular. Singular. No, singular el que había puesto al principio. ¿Verdad? Porque solo dice este, no dice estos, ¿verdad? Aquellas naranjas parecen deliciosas. Oranges look delicious. ¿Cuál sería? Those. 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 Those, good. Well done. Very good. Those, ¿verdad? Porque dice aquellas, siempre se refiere a algo, a objetos que están lejanos y en plural. Entonces, those. Estos son los temas que necesitamos estudiar. Are the units we need to study. There. This. 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 Puedes escoger entre estas dos cosas. Perdón. Puedes escoger entre estas dos plantas. This. You can choose between. Sí. This. Between these. This. Así, este sería. No. Sería No, this. Correcto. You can choose between these two plants. ¿Por qué? Es en plural, ¿verdad? Es en plural. ¿Cuál es ese animal del río? What is animal in the river? Ese. That. Correcto, correcto. Por eso les dije que al inicio hicieran apuntes para que fueran auxiliando. Esos chicos juegan muy bien. Those. Those. Those boys play very well. Tom, esta es mi hermana Tania, dice. Tom, esta es mi hermana Tania. Tom, is my sister Tania. This. 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 Good. Prefiero esa rosa. I prefer. This. That. That. ¿Por qué piensa usted que es this? Ah, ok, good. That, sorry. Perfecto. Es una. Está refiriéndose a un objeto que está lejos, ¿verdad? Prefiero esa rosa. Esa. Mira eso. That. Look at that. Mira eso. Este es su resultado. Bravo. Todas estas
Todas están correctas. Good. Vaya, si quieren les mando el link para que practiquen. ¿Les parece? Sí. Vaya. Ay, sí, perfecto. Entonces, ahora vamos a continuar con lo siguiente. Bueno, como comenzamos como 7:10, voy a tratar de estar terminando como 8:40. Sí, en ese tiempo ya avanzamos con el tema que falta, que también es pequeño. No es, y es incluso está bien fácil. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí. Vaya, dice nouns, singular en plural. Ahorita vamos a hablar, casi es algo parecido, de los singulares y plurales, pero de las palabras singulares y plurales, ¿cómo las debemos hacer en plural? Y vean bien, aquí dice, singular means only one. Esto se lo voy a escribir en español antes de mandársela. Singular means only one. Singular significa solo uno. Plural means more than one. El plural significa más de uno. Eso ya lo tenemos claro. In order to make a noun plural, una palabra plural, o un sustantivo en plural, it is usually only necessary to add s. Usualmente es solo necesario añadir s, como hacemos en español. Cuando decimos ventilador, ventiladores. Ajá, ahora, zapato, zapatos. Computadora, computadoras, ¿verdad? Permítanme que creo que alguien acaba de entrar, no sé si. Ya entró. Vale. Bueno, está bien. Vale. Eso hacemos en español, pero en inglés van a cambiar muchas cosas. Hay palabras que dicen que sí, solo es necesario agregarles una S y ya, como por ejemplo, car, carro, cars, carros, guitar, guitarra, guitars. Y existen otras más, solo que aquí solo estos dos ejemplos puse. Veamos esta otra. Many nouns have spelling changes in their plural form. A singular noun ending. Dice que muchos sustantivos o muchas palabras cambian su escritura en el plural, ¿verdad? En la forma plural. Un singular, dice, un nombre singular que termina con la letra S, X, Z, ya sea estas dos, makes the plural by adding. Hacemos el plural añadiéndole ES. Fíjense bien, dice que los singulares, palabras en singulares que terminen en estas palabritas, cualquiera de ellas que terminen en estas palabritas, por ejemplo, bus. Bus, ¿qué significa bus? Bus, ¿verdad? Un autobús. Ahora, pero yo quiero decir buses. Entonces, es que termina en letra S, entonces solo le tengo que agregar ES, ES, buses. En este caso sería algo, permítanme, les voy a hacer así para hacerles un ejemplo. ¿Pueden ver ahorita? ¿Se ve bien? Bueno, veamos. Yo quiero decir en plural, buses. Vengo y solo le añado otra S. No, eso sería incorrecto. Siempre diría bus, solo que con otra S. Porque como termina en una S, no le puedo agregar otra S para hacer el plural. Entonces lo que hago es añadirle ES y ya dice buses. Buses, ¿verdad? Casi como en el español, que decimos bus, buses, ¿verdad?
Ahora veamos esta. Wish. Wish, que significa un deseo. I wish I had. Vale. Termina en SH. Wish. Entonces, para hacerlo en plural, voy a agregar ES. Ya no solo, no es que solo porque es en plural, solo agregarle una S y ya estuvo. Wishes, no. Sería wishes. Wishes, como está aquí. Box. Box. Caja. Cajas. Boxes. Boxes. No solo voy a agregarle la S y ya estuvo para que diga box. No. Tiene que ser así. Boxes. Esto solo es en los casos cuando las palabras terminan en una S, en una X, como en este caso, o en SH, como está aquí, ¿verdad? Solo es en esos casos. Vaya. Pero se pueden preguntar, pero para estarse memorizando todo eso está bien difícil. Vaya. En estos casos, muchas veces no es necesario aprenderse esto de memoria, como está aquí, que nos tenemos que aprender esta regla de memoria y así tiene que ser. No, no tiene que ser así. A veces, a medida vamos aprendiendo vocabulario, nos vamos dando cuenta de que la escritura de algunas palabras cambian. Por ejemplo, veamos la palabra box. Si yo empiezo a hacer una oración ahorita en este momento, aquí, y yo digo, I have a box. Una caja. Ajá, pero agreguémosle algo más. I have a box for my cat. For my cat. Tengo una caja para mi gato, porque a los gatos les gustan las cajitas. But I have a box for my cat. Ahora, pero yo quiero decir, quiero hacer otra oración que diga, tengo dos cajas para mi gato. Entonces es que como le voy a agregar la S. Pero resulta que no es así. Y me pongo a buscar en el diccionario cómo se dice cajas. Y ya me aparece en el diccionario boxes. Sí se dice boxes. Entonces, desde ese momento, como ya aprendí que así se dice cajas, ya empiezo a escribirlo de esa manera. Sin haber visto la regla gramatical, que es esta. Ya lo empiezo a escribir así y ya empiezo a hacer la oración. Veamos, I have two boxes for my cat. Y así ya está la oración. Y yo ya aprendí que esto sería incorrecto, agregarle una S. Lo correcto sería escribirlo así, boxes. Y me quedo ya con eso. Y así aprendí a escribirlo. Y así lo sigo escribiendo siempre. Y no hubo necesidad de aprenderme ninguna regla gramatical. Y de esa manera, así sucesivamente, vamos incrementando y aprendiendo muchas palabras. Así de esa manera como les expliqué en este ejemplo. No sé si me di a entender. ¿Me entendieron? Sí. Sí. Vale. Porque eso me ha pasado a mí. De esa manera fue que muchas veces me aprendí muchas palabras de esa manera y hasta después que vine a ver las reglas gramaticales, como esta que está aquí, me di cuenta de que bueno, ahí viene una explicación más clara del por qué, ¿verdad? El por qué se escribe de esa manera. Pero cuando en el momento que me la aprendí, no, solo la busqué en el diccionario y vi que así se escribía y ya, y así lo aprendí. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no está como obligación aprenderse esto, pero sí es importante de que sepamos el por qué, ¿verdad? Tengamos una explicación del por qué se escribe así. Eso sí es importante. Ahora continuemos.
Fíjense bien esta. Pueden ver la diapositiva, ¿verdad? Que es que ya la cambié. Sí. Aquí. A singular noun, un nombre singular o una palabra singular, termina, ends in a consonant. Ends in a consonant. Plus Y. Change the letter Y to I. N-A-I-S. Como dice aquí, aquí lo escribe en español. Un sustantivo o una palabra termina en una consonante cuando están en singular, ¿verdad? Si una palabra en singular termina en una consonante más la Y que le decimos, como por ejemplo baby, la B es una consonante y, ¿verdad? Esta también es una consonante, pero aquí dice consonante más Y, baby, consonante más Y. Cambiar, ¿verdad? O eliminar la Y y añadir esta. Y la I latina. Ajá, la I latina. Y añadir ES. Veamos el ejemplo de la par. Babies. En plural. Entonces, para decir, para escribir bebés en plural, lo voy a escribir de esta forma, miren. Babies. Como que estoy diciendo babies, ¿verdad? Así se escribiría. Pero la pronunciación sería babies. Babies. Baby, babies. No quiere decir que solo porque es plural, le voy a escribir una S y ya estuvo. No. La escritura sería así. Babies. Y así sucesivamente con todas esas palabras que terminen con una consonante y esta Y. Veamos. Family, families. Fíjense bien. Le eliminé esta, añadí esta otra y luego escribí ES. Families, ¿verdad? Pero se pronuncia families. Familias. Library, ¿verdad? Biblioteca, libraries. No solo le voy a añadir una S y ya estuvo, no. Tengo que seguir la regla. Libraries. O, como les repito, el ejemplo que les puse hace poco. Es bien claro, ¿verdad? Que la mayoría del tiempo sí vamos aprendiendo la escritura. Y no es necesario seguir esta regla por obligación, pero sí es importante saber, ¿verdad? Conocerla. Entonces así van a haber actividades, ejercicios en la plataforma cuando lleguen a esta parte. Van a tener que trasladar el ES a la palabra y así. Party, parties. Fiesta, fiestas. City, cities. Ciudad, ciudades. Country, countries. País, países. Country, countries. ¿Vamos entendiendo? Sí. Vale, perfecto. Ahora llegamos a esta parte que es un poco... Aquí sí a veces se confunden. Dice aquí, irregular nouns, nombres o palabras irregulares. There are some irregular nouns that change totally in plurals. The most common ones are listed below. Sustantivos irregulares. Hay algunos sustantivos irregulares que cambian totalmente en plural. Los más comunes están en la lista de abajo, que son estos. Por eso dice aquí, hay algunos sustantivos irregulares que cambian totalmente en plural. ¿Por qué? Singular, plural. ¿Qué significa woman? Mujer. Mujer. ¿Cómo lo dice en plural? Mujeres. Woman.
sería women. Women. Y no es necesario agregarle una S. ¿Por qué? Porque en este caso la escritura cambió totalmente. En este caso no es que le voy a agregar ES o solo S. Nunca vayan a decir womans. No. En plural sería women. 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 Se cambiaría la vocal. Men. Sí, correcto. Se cambiaría nada más esto. Esto es lo único que cambia. Women. Ahora vean este ejemplo. ¿Qué significa esta palabra? Hombre. Y este. En this. Hombres. Hombres, plural. Plural. ¿Verdad? Entonces aquí casi lo mismo pasa. Woman. Woman. Singular. Women. Plural. Man y men. Man y men. No le tengo que agregar ninguna S ni nada. Ahora, la siguiente. Children. No, este sería child. Child. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Niño. Niño. Children es Niños. niños, ¿verdad? Entonces, no es necesario agregarle a la palabra child una S para decir niños. Nunca vayan a escribir childs, o mucho menos nunca vayan a escribir a la palabra children, le vayan a escribir una S para que diga children's. No. Solo child, niño, y children, niños. Y ya no es necesario agregarle ninguna S para hacer el plural. Entonces, con estas palabras sí deben de ser bien cuidadosos. Ahora, por ejemplo, aquí sí, ya vamos a llegar a esa. Tooth y teeth, diente, dientes, ¿verdad? Diente, dientes. Y no le agregué ninguna S, nada más que la escritura cambió totalmente. Foot, feet, pie, pies. No pieses, ¿verdad? No que pie, pies. Y no le agregué nada, ninguna S. Person, people. ¿Qué significa person? Persona. Y people, Personas. personas, ¿verdad? Entonces nunca vayan a escribir persons, solo porque piensan que así se escribe en plural. No, el plural de person sería people, y ni a people tampoco le van a agregar people. No, eso sería incorrecto, solo people, y ese es el plural, ¿verdad? Leaf, leaves. Hoja, hojas. Incluso mouse, mouse, ratón y mice, ratones, ¿verdad? Cambia totalmente. Esta es la última, creo. Esta es la última. Veamos. Lo común entre ellas es que todas es por la vocal E. ¿A dónde? Cuando se hace ya el cambio de singular a plural, el cambio es en pura vocal E. Sí, ajá, sí, así me estaba fijando que casi solo la E cambia. Sí, es cierto. Pero si se fijan, en este caso no le tuve que agregar al final ninguna letra, sino que la escritura cambió pues de diferentes formas. En los anteriores, la escritura que era que cambiaba, le eliminaba una letra y le añadía otra al final. Y en este caso, al final no añadió nada. Solo que la escritura sí cambió bastante. En esta que dice child, solo le agregué la R, la E y la N para que diga children. Children. Pero no le agregué ninguna S ni nada.
Entonces, es de aprendernos estas palabritas, ¿verdad? Como les digo, así poco a poco vamos a ir viendo cómo se escriben en plural y así. Dice aquí, when a noun ends in O, sometimes add es. Cuando una palabra o sustantivo termina en O, añadir es. Tenemos que añadir es. Potato, potato, potatoes, ¿verdad? Como termina en O, solo añadí es. Perdón, ¿puede Potato. repetirlo ahí? ¿Puede volver a repetir la regla? Por favor. This, when a noun ends in O, sometimes add es. Cuando un sustantivo o una palabra termina en O, tenemos que añadir es. Es. Por ejemplo, potato termina en O, entonces la regla dice que solo es de añadir es porque la palabra termina en O. Potatoes. Ahora, tomato, tomate, tomatoes, ¿verdad? Hero, héroe, hero, heroes, heroes, ¿verdad? Zero, zero, zeros, ceros, cero, ceros, zero, zeros, ¿verdad? Como termina en O, le tuve que añadir es. Ahora veamos esta. When a noun ends in F, cuando un sustantivo o una palabra termina en F o fe, así, cambiar la F a B, a V, y añadir ES o solo S. Veamos los ejemplos. Half, half. ¿Qué significa half? Mitad. Termina en F, como dice aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, tenemos que cambiar la F a V. La empiezo a escribir otra vez. Eliminé la F, escribí V, y luego añadir ES. House, 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 ¿verdad? Estos sí son ya un poquito más complicados. Veamos el siguiente. Knife. ¿Qué significa knife? Cuchillo. Ajá, cuchillo. Knife. Knives. Knives. Entonces, miren, aquí dice también que cuando termina en F o F, como dice aquí, termina en FE. Eliminé eso de la F y añadí ES. ES. Knives. 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 Ahora, life. Life. Lives. Lives. Ajá, vidas. Si se fijan, eliminé la F y solo puse la V y añadí S. Por eso es que aquí dice, y añadir ES o solamente S. Div, div, ladrón, ¿verdad? Div, divs, divs. Si se fijan, eliminé la F totalmente, escribí V y escribí ES. Divs, para hacer el plural. Wife, wife, wives, wives. Eliminé F y escribí V y luego al final solo añadí S. Wives, wives. Vale. ¿Hay dudas en cuanto a los dos temas que vimos hoy? ¿Sí? Hola. Todo bien. Vale. Hola, y cuando terminan en vocal, en cierta vocal, por ejemplo, de las que no hemos visto, ¿cómo hacemos el plural? ¿Cómo? No lo entiendo. O sea,
tenemos un X palabra, X sustantivo que termina en vocal. Entonces ahí cómo hacemos, que no sea E creo, sino cómo hacemos el plural. Porque ahí estamos en consonante. Veamos una que termine en vocal. Para esta termina en vocal. Knife, navaja o cuchillo. ¿Y si terminara alguna en A? Bueno, en este caso no hay ninguna que termine en A. Ajá, pero si tuviéramos una que terminara en A, ¿cómo hacemos el plural? Bueno, no hay ninguna regla de esa. Estas que les puse ahorita son todas las que existen, porque son las palabras más comunes que terminan en estas consonantes o vocales. Por eso. Pero si en ese caso, si terminara en A, por ejemplo, como dice usted, en el caso solo añadir una S nada más, ¿verdad? Una S. Ahorita no se me viene ninguna a la mente que termine, una palabra que termine en A. ¿Alguien me podría decir una? Como sombrilla, umbrella, no sé, algo así. Umbrella. Ajá. En ese caso solo añadirle la S. Solo o sea, las palabras que terminen entonces en vocal solo se le va a agregar la S, y las que terminen en consonante entonces se le va a agregar, se va a sustituir la F por la V y agregarle ES al final. Como dice aquí, vaya, en este caso, en el ejemplo de la palabra umbrella, sombrilla, como termina en A, entonces solo le añado S, umbrellas, sombrillas. Es que no hay ninguna regla que diga que tengo que agregarle ES o quitarle una letra, nada. Entonces, por eso solo le agrego S. Entonces, en estos casos, de todas estas palabras que tienen una regla, es que no solo es nada más agregarle una S. No, ellos tienen una regla como esta. Ahora vámonos al primer ejemplo. Les puse cars, carros, vaya, guitars. Ellos no tienen ninguna regla, solo nada más agregarles una S al final, ¿verdad? Ahora, estas sí ya tienen una regla en específico de cómo se deben escribir, cómo se debe escribir el plural. Ahora bien, no sé si se acuerdan del ejemplo que les puse de la caja. ¿Se acuerdan? Ajá, box. O sea, no es tan importante como les dije. No es necesario que nos aprendamos todas estas reglas para poder escribir las palabras. No, se lo repito, no es que es obligación. Es importante que lo sepamos, sí, pero no es que con estas reglas ya van a poder escribir todas las palabras en inglés. No eso no lo estoy asegurando. ¿Qué es lo que aseguro yo cuando les di el ejemplo? Que poco a poco, cuando vayamos buscando vocabulario, por ejemplo, si yo digo, ¿cómo se dice cajas en inglés? Yo lo voy a escribir box, así. Pero resulta que no es así. Busco en el diccionario rápido y me doy cuenta que se escribe boxes. Entonces, desde ese momento, yo no necesité ninguna regla gramatical para darme cuenta que así se escribía. Nada más, así la aprendí y ya. ¿Verdad? Así la aprendí. Pero les repito que las reglas sí son importantes, ¿verdad? Porque nos explican por qué de ciertas palabras. Pero para ir aprendiéndonos el plural de cada palabra, pues es nada más aprenderlo, ¿verdad? Buscándolo cuando tengamos dudas, ¿verdad? No sé si me entienden. Como los sustantivos que terminan en on, ¿verdad? Que solamente se les agregaría la S.
En ese caso se le agregaría ES, dice aquí. Añadir ES. Potato, potatoes. Terminan en ON, como limo, algo así. Ah, lemon o limón. Sí, correcto, que terminen en ON. Ah, y solo la S nada más. Porque nunca he visto esa palabra escrita de esta forma, miren. Nunca la he visto escrita de esta forma. ¿Sí? Solo lemons. Así. O nunca le he visto escrita que se le quita o se le añaden otras palabras. Por eso les digo que a medida vayamos aprendiendo más palabras, ¿verdad? Ahí nos vamos a ir dando cuenta cómo se escribe el plural de cada palabra. Ahora, no sé si tienen dudas. No. Vale. Sí, vale. Como les repito, aquí no es que con estas reglas no es que van a saber la escritura de todas las palabras. No sé si tiene dudas. ¿Alguien? Abdiel Rodríguez, ya me preguntó usted. Sí, pero estamos bien, teacher, gracias. Bueno, así. Como les repito, no es que con estas reglas vamos a saber la escritura de todas las palabras en plural. No, eso no. Eso no. Estas nada más solo son las que son más, por el uso, más conocidas y con las que se van a encontrar en las actividades. Solo una cosa que vi, por ejemplo, mencionábamos que cuando terminan en F iban a cambiar por VES, pero en el caso de TF, que no, anteriormente parece que había uno que es irregular. Ya lo veo. Parece ya que lo, era... Estos. No veo todavía. Estos son los irregulares. En este caso, el que me mencionó usted, son estos, que se le agrega la V. Ajá, correcto. Sí, solamente. Ajá, wives, como esposa, esposas. Thieves, ladrón, ladrones, en plural, ¿verdad? No es que le voy a agregar solo la S, sino que debo de seguir la regla. O por ejemplo, que el ejemplo que me puso ella de lemon, ¿verdad? Entonces, en ese caso, se va y busca el plural en el diccionario de la palabra lemon y se lo aprende, ¿verdad? Entonces, no es que quiere decir que estas reglas que les presenté ahorita van a explicarles o con estas reglas van a resolver todo. Se van a dar cuenta de todas las palabras en plural, no, eso no. Esto nada más solo es para conocer, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? Pero como les di el ejemplo, para irnos aprendiéndonos el plural, es de que vayamos adquiriendo vocabulario poco a poco nada más. Es la única solución. Así que, no sé si hay otra duda. ¿Quedó claro el tema al anterior? Con el this, that, those. Sí, de todas maneras, igual mañana nos comparte el link de la clase, ¿verdad? Sí, correcto. Mañana. Mañana la voy a subir. Sí, gracias. Sí, bueno, entonces, la siguiente tutoría para el día jueves, a la misma hora, ¿verdad? A las 7. Vamos a estar viendo sobre la unidad 3. Recuerden que esta semana solo es para trabajar unidad 2 y 3. Entonces sí es de ponerle un poquito más ahí. Ok. Entonces, nos vemos el día jueves. Pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Recuerden
Es- Recuerden colgar, sí.